En este vídeo vamos a ver todos los aspectos teóricos relacionados con la definición de determinantes de orden 3. Bueno, recordemos que la definición de determinantes de orden 2, es decir, el correspondiente a una matriz cuadrada de orden 2, pues vimos que en la definición aparecían dos productos de números y en cada uno de esos productos, pues cada uno de esos productos estaba formado por dos elementos, porque considerábamos los elementos de la matriz que se podían considerar tomando filas y columnas distintas. Es decir, al tener dos filas y dos columnas, pues esos productos podíamos siempre componerlos de dos elementos. Bueno, pues vamos a ver ahora tranquilamente cuando pongamos una matriz de orden 3, que esa definición, cuando la extendemos a orden 3, pues esos productos van a estar formados por tres elementos, porque al tener tres filas y tres columnas, pues podemos considerar elementos o tres elementos que estén en filas y columnas distintas. Y además veremos que lo que antes eran dos sumandos, pues ahora se convierten en 6. Bueno, ahora veremos un poquito más la idea con una matriz concreta. Pues para ello tomamos una matriz de orden 3, la formada por estas tres filas y estas tres columnas, aquí están sus 9 elementos, pues le vamos a llamar determinante de la matriz A y lo vamos a denotar de la misma manera que siempre los determinantes, con la abreviatura det o con este símbolo, a la siguiente expresión. Bueno, pues lo primero, aunque ahora veremos de dónde sale, vemos que está formada por 6 productos de 3 elementos de la matriz cada uno de ellos. 3 los vamos a dejar, 3 de esos productos con signo positivo, y a otros 3 de esos productos les vamos a cambiar el signo. Y la idea es, como hemos explicado antes, o como hemos intuido antes, que estos productos están formados por elementos que pertenezcan a filas y columnas distintas. Por ejemplo, fijaros que este primer producto es este elemento por este elemento y por este elemento, es decir, el producto de los elementos de la diagonal principal. Observemos que cada uno de esos elementos pertenece a una fila y a una columna distinta. Ahora luego lo veremos esto con más detalle. Bueno, el siguiente producto que vamos a considerar es este elemento de aquí con este elemento y con este de aquí. El siguiente, pues este elemento con este y con este. Y ahora, pues los tres productos a los que le vamos a cambiar el signo, pues uno de ellos será este elemento por este elemento y por este elemento. Fijaros que todos cumplen la condición de que son elementos, esos productos están formados por elementos que pertenecen a filas y columnas distintas. El siguiente sería este elemento por este elemento y por este elemento. Y el último sería pues este elemento por este elemento y por este elemento. Ahora luego veremos una regla con colores y eso para recordar claramente cuáles son estos 6 productos y cuáles los dejaremos con signo positivo y a cuál de ellos pues le cambiaremos el signo y pondremos lo que es su elemento opuesto. Bueno, pues como siempre la mejor manera de entender una definición es ver un ejemplo concreto. Vamos a calcular este determinante de orden 3. Aquí tenemos la matriz de 3×3 de orden 3 correspondiente. Bueno, y simplemente tenemos que seguir este esquema, calculando cada uno de estos productos, cada uno de estos 6 productos, y pues poniéndole el signo positivo o negativo, pues dependiendo de cómo sea cada uno de ellos, pues venga, reproducimos fielmente este esquema. Bueno, pues tenemos primero los elementos de la diagonal principal, 1 por 4 por 3. Luego vendrían estos dos de aquí, paralelo a la diagonal principal, con el vértice justo opuesto, el elemento más lejano en el determinante, pues 3 por 2 y por 1. Seguimos con esta otra línea paralela, este otro segmento paralelo, formado a la diagonal principal, formado por estos dos elementos, y de nuevo para formar un triángulo el vértice opuesto, el elemento más lejano dentro de esta matriz, pues 4 por menos 2 y por menos 1, y ahora repetimos exactamente lo mismo, pero con los otros 3 sumando, entre comillas, con el sentido negativo, ¿no? En vez de izquierda a derecha, pues de derecha a izquierda. Así que 3 por menos 2 y por 3, ponemos el signo menos delante, corresponde a este producto que tenemos aquí, menos 4 por 4 y por 1, aquí tenemos, y menos 1 por 2 y por menos 1. Tendríamos aquí. Bueno, pues realizamos esas cuentas. 12 más 6 más 8, menos por menos más 18, menos 16 más 2, pues 30, que es el valor de este determinante. Bueno, pues una manera de recordar esta definición y no tener que estar memorizándola, sino simplemente con un simple esquema viendo y no se nos va a olvidar cómo es la definición, es recordar lo que se conoce con el nombre de regla de Sarro. Si ponemos los 9 elementos de nuestra matriz, sabemos que tenemos 3 productos de 3 elementos que los vamos a dejar con el mismo signo positivo y 3 productos de 3 elementos que los vamos a dejar con signo negativo, pues tan fácil de recordar como lo siguiente. Los productos de elementos que los vamos a dejar tal cual son el producto primero, los 3 elementos de la diagonal principal, luego los 2 elementos que están justo inmediatamente superior a la diagonal principal con
el elemento que está más lejano de esos dos, es decir, este triángulo formado aquí, y de la misma manera los dos elementos que están inmediatamente inferior a los de la diagonal principal, pues producto con el elemento que se encuentra más alejado de ellos, es decir, justo con este vértice que hay aquí para formar otro triángulo. Y en el sentido negativo, es decir, los tres productos a los que les vamos a cambiar el signo no son más que estos mismos, pero en vez de, digámosle así, con este sentido como de izquierda a derecha, diagonal principal, los dos que están por encima, los dos que están por abajo, etcétera, igual pero en el sentido de derecha a izquierda, es decir, los tres elementos que no están en la diagonal principal, es decir, los tres elementos que están en la otra diagonal, los dos que están justo por encima de esos tres elementos, pues multiplicados por el vértice opuesto, es decir, formando un triángulo con el elemento que está más lejano a esos dos, y de la misma manera los dos elementos que están por debajo de esta diagonal, pues lo multiplicamos por el vértice opuesto, es decir, por el elemento que está más lejano a esos dos de ahí. Estos tres productos los dejamos con el signo positivo y en este sentido, de derecha a izquierda, pues los ponemos con signo negativo. Bueno, pues igual que hemos visto la definición de determinantes de orden 2 y determinantes de orden 3, podríamos pensar un poquito cómo sería, por ejemplo, la definición de determinantes de orden 4. Hemos visto que en el determinante de orden 2 hay 2 sumando, que va a ser 2 factorial. Cada uno de esos sumandos consta de un producto de 2 elementos, porque la matriz de orden 2. Pues hemos visto que en el determinante de orden 3 hay 6 sumandos, es decir, 3 factorial. Cada uno de esos sumandos consta de un producto de 3 elementos, porque la matriz es de orden 3, pues ya podemos intuir que, siguiendo esa misma definición, en el determinante de una matriz de orden 4, pues vamos a tener 4 factorial elementos o sumandos, es decir, 24, y cada uno de esos elementos, cada uno de esos 24 elementos va a constar de un producto de 4 elementos de la matriz. Y de la misma manera, si definiéramos de la misma manera un determinante de orden 5, pues tendríamos 5 factorial sumando, es decir, 120, cada uno de ellos formado por un producto de 5 elementos. Así que, dada esa complejidad que tendrían esas definiciones, pues lo que vamos a hacer es ver otros procedimientos que detallaremos más adelante en el tema. Para ello, pues veremos que es necesario conocer las propiedades que tienen los determinantes y a partir de esas propiedades, pues veremos que los determinantes de orden mayor que 3, es decir, de 4, 5, etcétera, pues podremos calculando pues bajándonos a determinantes de orden 2 y 3, es decir, pues con conocer cómo se calculan determinantes de orden 2 y 3, pues podremos calcular ya un determinante de cualquier orden.